Cordial saludos, queridos aprendices. Nos encontramos en la videoconferencia que estaba programada para el día de hoy. De antemano, quiero ofrecer mis disculpas porque estuve algo confundido en cuanto a los tiempos de la videoconferencia. Siempre estuve mirando la fecha de inicio de la conferencia para el 28, cuando realmente esa era la fecha para el inicio del otro componente formativo. Entonces, Eh, bueno, ofrezco mis disculpas realmente porque era confundido, ¿vale? Entonces, le agradezco mucho a aquellas personas que por medio del WhatsApp me hicieron caer en cuenta del error que estaba cometiendo, de la confusión que tenía, y bueno, agradecido por eso. Entonces, vamos a darle inicio a esta videoconferencia. Realmente es algo sencillo lo que vamos a ver el día de hoy. Ustedes tienen una evidencia es acerca de las rutinas diarias, ¿cierto? Entonces, estas rutinas diarias es importante que ustedes aprendan a hacerlo de la manera correcta. ¿Listo? Entonces, lo vamos a aprender en la mañana de hoy. Vamos a iniciar primero con el material de estudio que tenemos acá en el SENA, en este curso como tal. Y hablemos acerca de el presente simple, ¿vale? Hablemos entonces acerca del presente simple. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que el presente simple, uno, comunica acciones o estados permanentes. Esa es una de las condiciones, como por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Es un estado permanente de la industria hotelera en el país, que es grande. Para que eso cambie, bueno, eso puede llegar a cambiar, pero es un estado permanente. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, antes de continuar, todos me escuchan, ¿cierto? Me pueden escribir en el chat, yes, si todos me escuchan, yes, ok. Entonces voy a escribirle acá a la persona. No escucha, para la persona que no escucha, por favor, salir y volver a ingresar. El audio funciona para todos. ¿Ok? Voy a escribirle acá a la persona para que no tenga este problema. Bueno, entonces, tenemos aquí que el presente simple, entonces, nos comunica estados permanentes o acciones permanentes. Ok. Vamos a ver algunos de los verbos más utilizados para el uso del presente simple y también para expresar las rutinas diarias. Okay, so we have here the verb to be, to do, to have, to eat, to read, to call, to play, to study, to drink, to buy, to walk, to watch, to listen to write, to sing, to sleep, to fly, to wash, to work, to travel, to drive, to go, to live, and to pay. Okay. So those are the most common verbs that we use in English. So in order for us to construct, to build
the present simple, we have to use the next structure. Let me show you. Entonces, para poder armar la estructura del presente simple, vamos a revisar la siguiente estructura gramatical, ¿cierto? Antes, por supuesto, de llegar hasta ese punto, si ustedes se dieron cuenta, todos estos verbos tienen el to antes del verbo. To travel, to drive, to go, to leave. Esto es por una razón bastante sencilla. Resulta que los verbos, cuando los tenemos de forma infinitiva, es decir, los verbos infinitivos son aquellos verbos que terminan en ar, ir. Entonces, les pongo un ejemplo: comer, vivir, manejar. Entonces, cuando yo digo to drive, no estoy diciendo, a ver qué escribo. Cuando yo digo to drive, estoy diciendo manejar, no está siendo conjugado. Cuando yo digo to live, no estoy diciendo, estoy diciendo vivir, no lo estoy conjugando, está en forma, está en su forma natural el verbo. Cuando yo digo el verbo comer, to eat, mire que tienen todas las terminaciones, ar, ir, o ar, ir, como usted lo quiera decir. Ar, ir en la forma más común. Se pueden dar cuenta aquí la forma infinitiva, todos estos verbos terminan en ar, ir, cuando está con el to, el verbo está antecedido de la partícula to. Ahora, si yo quisiera poder conjugar estos verbos, tendría que armar, construir, escribir oraciones, ¿ok? Supongamos, I drive my car every day. Every day. Si se pueden dar cuenta, aquí ya estoy utilizando un pronombre, aquí ya estoy utilizando el verbo, ya estoy utilizando el complemento. ¿Ok? El complemento, aquí hay un objeto y hay una expresión de tiempo. ¿Ok? Bueno, pero no nos vamos a meter tan adentro de la parte gramatical y de las partes de las opciones. Lo principal es que usted sepa que hay un pronombre o un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Ok? Eso es lo principal. En esta oración estoy diciendo, yo conduzco mi auto todos los días. ¿Sí? Aquí ya está siendo conjugado el verbo. Yo no está diciendo yo manejar mi carro todos los días, ¿cierto? No tendría, no estaría siendo conjugado y estaríamos hablando como que, como los famosos chistes de los indígenas, yo comer, yo vivir, yo manejar, etcétera. Bueno, en este caso estamos conjugándolos. I drive my car every day. Conduzco mi carro todos los días. Conduzco mi automóvil todos los días. ¿Sí? En ese orden de ideas, cuando usted vea un verbo que está antecedido de la partícula to, en ese orden de idea, lo que está sucediendo es que ese verbo está en su forma infinitiva, que es su forma natural, terminada en ar, ir. ¿Ok? Para que lo tengan muy en cuenta. Listo. Vamos a continuar. Vamos a seguir bajando. Vamos a borrar acá todos los dibujos. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, en concordancia gramatical entre el verbo y el sujeto, subject-verb agreement, se determina que cuando se conjuga el verbo en presente simple, se pone después del sujeto correspondiente la forma base del verbo sin la partícula to, que es lo que acabamos de ver. Es decir, acá se los dice de una manera más técnica, diciendo the subject-verb agreement. Ok, sí, es un acuerdo gramatical para que haya concordancia. Ok, listo. Listo, pero eso no es necesario. Lo único que usted necesita saber es que cuando se está armando o construyendo la oración,
es necesario que usted quite esa partícula to de ahí. Listo, eso es lo único que dice. ¿Ok? Ahora, y este solo se modifica cuando está conjugado con la tercera persona del singular. Se debe tener cuidado porque según sea el caso, el verbo podría terminar en S, ES o ES. Listo. Por el momento vamos a concentrarnos en todos aquellos verbos que no están en tercera persona y algunos ejemplos de los que sí están en tercera persona para que ustedes vean cómo cambia. Entonces, miremos el verbo to work. Aquí está en su forma infinitiva. To work, to go, to study. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Voy a escribir nuevamente para la persona que no está escuchando que por favor se desconecte, se vuelva a ingresar. Listo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos to work. Esto tenemos to work, to go, to study. Y aquí tenemos la forma como se conjugan en todas las personas. I work, I go, I study. Sí, si se nota, no hay ninguna partícula to de por medio. You work, you go, you study. Vamos a admitir algunas personas. Ahora, aquí cambia. Miren, terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Vamos a cambiar acá un poco el color para que se vea mejor. Las terceras personas son he, she, it. Esas son las terceras personas. He, she, it. Si se dan cuenta en este verbo que termina en, que termina en K, el verbo simplemente se le agrega la S. Al work se le agrega la S. She works. Esta S aquí al final. ¿Ok? El verbo termina en O. Para aquellos verbos que terminan en O, regularmente lo que se hace agregarle es una ES. Entonces, he goes. She goes. It goes. Solamente para las terceras personas. Para las otras personas, I, you, we, they, no es necesario. Solo es para el he, she, it. ¿Ok? Solo para el he, she, it. Muy bien. Y ahora miremos el verbo, ahora miremos el que termina, acá tenemos study. Este es un verbo que termina en Y antecedida de una consonante que es la D. Entonces, cuando es así, cambiamos esa Y por una I latina, le agregamos ES. La mayoría de los verbos le agregamos S o le agregamos ES. A la mayoría de los verbos. Pero aquellos verbos que terminan en Y antecedido de una consonante, es decir, que antes de esa consonante está la D, está la T, está la P o cualquier otra consonante, entonces en ese caso se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Miren, está el cambio. Studies, studies, studies. Y esto solo aplica para la tercera persona, ¿ok? Solo para las terceras personas. Muy bien, continuemos. Continuar. You work, okay, we work, you work, they work. We go, you go, they go. We study, you study, they study. ¿Ok? Se pueden dar cuenta, a diferencia de las terceras personas, todas las demás son iguales. ¿Sí? A diferencia de las terceras personas, todas las demás son iguales. Okay, muy bien. Continuemos. Acá hay una explicación del verbo
de los verbos en tercera persona, hay un video, no lo voy a reproducir por una sencilla razón, no lo van a poder escuchar bien. Entonces, vamos a seguir con la temática y después yo les voy explicando algunas otras cositas referente a ello. Ok, entonces aquí tenemos el verbo to be, el verbo have y el verbo do. El verbo to be también utilizamos también el presente simple, pero con el verbo to be. Ya lo habíamos visto antes, Sin embargo, se lo recuerdo en este preciso instante. El verbo to be, ¿cuántos pronombres tenemos nosotros en inglés? I, you, we, they, he, she, it, ¿cierto? Esto ya se lo deben saber, pero lo recuerdo, se los recuerdo para que no tengan inconvenientes. Entonces, para conjugarlos, la forma correcta de conjugarlos es de esta manera. Hay tres formas para conjugar el verbo to be en el presente simple. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Esa es la forma como nosotros conjugamos el verbo to be. ¿Okay? Tiene tres formas para hacerlo. Am, are, is. Entonces, esto tienen que aprendérselo de memoria. De nada sirve verlo en el colegio, ¿cierto? En primero de bachillerato, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y que aún así pasen ustedes a la universidad y aún no dominen el verbo to be. Ya acá estamos hablando de otras cosas independientes del verbo to be. ¿Ok? Entonces, es necesario que se lo aprendan si ustedes quieren progresar en el conocimiento de la lengua, porque esto es bastante básico. I am, you are, we are, they are, he, she is, it is. Ejemplos, yo quiero decir, I am a teacher. Teacher. You are student. We are scientists. They are at school. ¿Sí? He is tall. He is beautiful. It is big. ¿Ok? Ahí hay unos ejemplos de cómo podemos utilizar el presente simple con el verbo to be, que fue la clase anterior. ¿Ok? En la clase anterior yo les hablé acerca de esto. Si usted no lo ha visto, por favor vea la parte 2 de la primera videoconferencia. Right? Okay, very good. Entonces, voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar esto de aquí. Y vamos a centrarnos ahora en el have. En el have y en el do. Entonces, acá, ¿cuál es el único cambio que tiene? El único cambio que tiene es que, bueno, es importante que ustedes sepan diferenciar cuándo se utiliza el verbo to be y cuándo se utilizan los verbos diferentes al verbo to be. Entonces, con el verbo to have, a ver, ¿cómo escribió? To have. Con el verbo to have, otra vez tenemos el I, you, we, they, he, she, it. Lo mismo. I have, you have, we have, they have. O sea, para todos estos pronombres es igual, el have. Pero para los demás, utiliza el has. Resulta que el verbo have es irregular. Entonces, no es que le vamos a agregar la S. No. Cambia. Y está, he has, she has, he has. I have a big house.
Por ejemplo, she has a nice jacket. Un ejemplo. Muy bien. Estos son ejemplos. Solamente les estoy dando ejemplos. ¿Ok? So, I have big house, she has a nice jacket. La clave aquí está en el have y en el has, que es la forma como se está conjugando o cómo se conjuga el verbo have. Ahora, vayámonos al verbo to do. Es algo similar. To do. I, you, we, they, he, she, it. Es lo mismo. Pero entonces, I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does. Ok, listo. Esa es la forma como se conjuga. I, you, we, they va con el do y el he, she, it va con el does. El verbo do significa hacer, pero ojo, ahorita les voy a mostrar una cosa. El verbo do también funciona como auxiliar para hacer preguntas y negaciones en el presente simple. Ya les voy a mostrar esto. I do exercise. He does his homework every day. Esto es un ejemplo. He does his homework every day. Listo, para identificar aquellos verbos y conjugarlos de los que terminan en S o ES, hay una regla gramatical para ello. Ahorita luego se las comparto, ¿vale? Porque ahorita vamos a hacer, bueno, ya lo estoy haciendo en el momento, pero probablemente abra un archivo en Word para mostrarles algunos ejemplos de ello, ¿ok? Muy bien, muy bien. Entonces, continuemos. Les decía que, vamos a borrar esto. Si quieren tomar nota, tomarle pantallazo, lo pueden hacer en este preciso instante, porque ya voy a borrar esto. Entonces, yo les decía a ustedes que hay una forma negativa, hay una forma interrogativa y la forma afirmativa, que era lo que les estaba diciendo yo en ese instante. Listo. Vamos a ver acá las frases afirmativas. I live in Colombia. You play the piano. He lives in Colombia. Sandra and Carla drink too much soda. And the dog sleeps very well. Ok. ¿Cómo es esa estructura? Aquí tenemos. Y tenemos la estructura. Tenemos primero el sujeto. Ok. Tenemos primero el sujeto. Después tenemos el verbo. Y después tenemos el complemento. Sujeto. Verbo. Complemento. ¿Ok? Sujeto, verbo y complemento. Muy bien, esa es la estructura y acá abajo tenemos los ejemplos. ¿Ok? Very good. Aquí tenemos los ejemplos que ya se los leí. Ahora, hablemos de las frases negativas. En las frases negativas tenemos un sujeto, un auxiliar, un verbo y un complemento. Sujeto, I. Auxiliar, do not. Verbo, live. Complemento, in Colombia. He does not live in Colombia. Les explicaré algo más aquí mismo. Resulta que, ¿se acuerdan cuando estábamos conjugando el verbo do, verdad?
que en las terceras personas estaba con el does y en las primeras personas estaba con el do. Resulta que el verbo do funciona como verbo y auxiliar. Si es como verbo, significa hacer. Pero si es como auxiliar, no tiene significado. ¿Ok? No tiene significado. Ejemplos. I do my homework when I arrive home. Este es un ejemplo un poco larguito, pero listo. I do my homework when I arrive home. Ok, yo hago mi tarea cuando llego a casa. Es lo que dice allí. En este ejemplo, tenemos aquí un pronombre, tenemos el verbo y tenemos el complemento. Acá hice la oración un poco más larga, ¿cierto? Podría incluso borrar esto para no confundirlos. I do my homework every day. Y listo. Tenemos el pronombre, verbo y tenemos el complemento. ¿Ok? Ahora, si yo quiero negar esta oración, la negación se hace con el mismo verbo do. Pero no porque el do esté en la oración, sino porque es como auxiliar. El verbo do funciona como auxiliar eh, para el presente simple. Ya les voy a mostrar varios ejemplos para que no se confundan. Entonces, I do my homework every day. I don't, que también puede ser do not, my homework every day. Esa es la forma como la negamos. I don't. Or I do not. Cualquiera de los dos, pero no ambos. ¿Ok? Es decir, puedo hacerlo así. I don't do my homework every day. O lo puedo hacer como do not. Significan lo mismo, solo que esta es la forma más corta y esta es la forma más larga. Pero es lo mismo. En ese orden de ideas, don't es igual a do not. O a la inversa. Solo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Vamos a borrar esa parte. ¿Cómo haría yo la forma interrogativa? Do I do my homework every day? Yes, I do. Respondo con el auxiliar. No, I don't. Respondo con el auxiliar en la forma negativa. Otro ejemplo para que esto lo tengan más claro, más claro. Listo. No. She plays the piano very well. Ella toca el piano muy bien. She plays the piano very well. ¿Cómo creen ustedes que sería la forma negativa de esta oración? ¿Cómo creen ustedes? A ver, alguien que sea bien valiente y me escriba en el chat. Alguien que me diga la negación. ¿Cómo se hace la negación de esa oración? Les doy una clave. Les doy una clave. La forma de conjugar las primeras personas es con el do y las de conjugar las terceras personas es con el das. ¿Cómo creen ustedes? Muy bien, aquí hay una persona que escribió lo más acercado posible y hay otra persona que lo escribió como debe ser. She, vamos a escribirlo de una. She does not play the piano very well. ¿Qué pueden notar ahí?
¿Qué pueden notar allí? A ver, ahí hay un cambio bastante importante. Se omitió la S. Alguien me dijo, claro que sí. En el verbo play se omitió la S. Pero ¿cómo así, profe? No, pues sí, mira, ve, la oración, la primera oración, la afirmativa, se dice, she plays the piano very well. Pero en la negación se quita la S. Pero ¿y por qué, profe? Si se supone que en las terceras personas se le debe asignar la S al verbo, ¿cierto? En este caso, play. ¿Por qué se le agrega S al play? Porque es un verbo que termina en Y, pero le antecede una vocal, que es la A. Es decir, antes de la Y está la A. Entonces, se le quita la S porque tanto en negación como en preguntas, si los verbos están en tercera persona, se le quita la S o la ES o la IES. Muy bien. Acá me hicieron tomar algo en cuenta que no escribí. Miren, I don't do my homework every day. I do not do my homework every day. Sí, hay que colocar el verbo principal. Acá se me olvidó colocarlo. Porque aquí el do, en su forma de negación y de forma de pregunta, solo funciona como auxiliar y siempre hay que agregar aquí deben agregarse el verbo principal, que en este caso también es el do. Ahora, acá, en la forma negativa, no se le agrega S, ni ES, ni IES a los verbos cuando están en forma negativa o en forma de pregunta, en forma interrogativa. ¿Ok? Fabiana, muchas gracias por hacer la anotación. Ya hice la corrección. Gracias. Bueno, solo se le agrega la S, IES o ES a los verbos en terceras personas en su forma afirmativa. En negativas e interrogativas, no. ¿Cómo sería la pregunta de esta? She does not play the piano very well. Que también se puede escribir como she doesn't play the piano very well. Significa lo mismo, solo que el doesn't es lo mismo, equivale a lo mismo a does not. Entonces, does not equivale a doesn't. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Es lo mismo. Solo que une el does y el not y se le agrega este apóstrofe aquí. Lo mismo que ocurre acá con el don't, que se une con el do y el not y se le coloca este apóstrofe. Ok. ¿Cómo sería la forma interrogativa? A ver, alguien que sea bien atrevido y lo escriba. Muy bien, ya alguien lo escribió acá y está correcto. Does he play the piano very well? ¿Cómo lo responderíamos? Yes, no, de forma corta. ¿Cómo lo responderíamos? Muy bien. Yes, she does. No, she doesn't. Muy bien. Y eso es lo que ustedes deben aprender con respecto al presente simple, ¿ok? Al presente simple. Muy bien. Entonces, solo lo último que les voy a explicar en este momento es, lo último que les voy a explicar, voy a abrir otro cuadro de texto acá. Lo último que les voy a explicar es, como regla general, a todos los verbos que terminan en O, SH, CH, X,
y doble S se le agrega S a los verbos. ¿Ok? Ejemplos. Go se convierte en goes, ¿cierto? Otro verbo, wash, se convierte en washes. Watch se convierte en watches. Mix se convierte en mixes. Kiss se convierte en kisses. Solo para las terceras personas que son he, she, it. Solo para ellos. ¿Ok? Ejemplo. He watches TV. Perdón. Watches TV at night. Muy bien. Para todos los demás les recuerdo que esto queda grabado. ¿Listo? Esto queda grabado. Entonces, si no pudo participar de la... perdón. Se agrega ES. Listo. ES. Listo. Muy bien. Esto queda grabado para que lo tengan en cuenta. Se le agrega ES a todos los verbos que terminan en O, SH, CH, X y doble S. Muy bien. Entonces, hemos terminado. Que tengan ustedes un grandioso día. Gracias por estar acá presente. Gracias por hacer parte de este proceso. Les enviaré esta grabación en el mismo día de hoy. Entonces, un bonito día. Gracias. Goodbye. Bye bye. Have a great day.